Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y como siempre, nuestro hermano Carlos. Carlos. Feliz de estar compartiendo con todos nuestros oyentes allá en casita, hoy lunes 27, que poder hablar de la palabra de Dios que es eficaz para bendecir cada vida de los oyentes. Claro que sí, claro que sí. Queremos decirle que nosotros nos encontramos al este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana. Nosotros tenemos culto los domingos a partir de las 9 de la mañana. Iniciamos con nuestra escuela bíblica y luego el culto de acción de gracias al Señor. También los días jueves, pero para este jueves no tenemos culto. Los martes tenemos verdades bíblicas con el pastor Alvin Carrasco, pero el jueves no tenemos culto porque él ha sido transferido al día viernes 31, que estaríamos esperando el año. El viernes 31 a partir de las 6 de la noche estaríamos esperando el año aquí en la iglesia, en el edificio donde nos congregamos como iglesia, en la Espaillán número 86 para este viernes 31. Recuerde, y también los días sábados, los jóvenes tienen su culto a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces, para el día de hoy, nosotros tenemos un tema interesantísimo y es de la humildad de un niño a la grandeza del rey. De la humildad de un niño a la grandeza del rey. Carlos, ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Inmediatamente vamos a estar dando, la lectura de la palabra del Señor y luego vamos a hablar de este gran evento que aconteció, ¿verdad? Un evento sumamente interesante que dice aquí en el capítulo 2 del libro de Mateo, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Carlos, inmediatamente leyendo este pasaje tan interesante, vamos entonces a hablar de este tema que es de la humildad de un niño a la grandeza del rey. Carlos. Es importante que basado en todo lo que leíste, Arturo, y como refrescar todo este trayecto, toda esta historia grande del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y que nos trae a colación la realidad detrás del Evangelio. Porque a veces tenemos una idea de grandes ostentosidades, de cosas, de que un rey así, y nacemos con esos esquemas sociales. El que es esto tiene que tener esto. Entonces vemos cómo el Rey de Reyes nace tan humilde siendo un niño. Pero viéndonos a lo que pasó acá, podríamos decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía la estrella y todo eso que pasó? Todo lo que acontecía de la venida de Jesús fueron en el Antiguo Testamento
muchas profecías que fueron dichas de cómo iba a venir, qué iba a tener, cómo iba a funcionar Sí, sí, todas claro, estas de la cosas. familia que iba a venir, en la ciudad que iba a nacer, Cómo iba a ser el todo proceso eso. y hasta su muerte, Ujú. en cierto aspecto figurativo que lo narran algunos profetas. Lo importante de todo esto es cómo Dios hizo el engranaje de que una civilización persa conociera, le dio el conocimiento, vamos a decir, astronómico, para poder certificar que ese era el que Dios había enviado. Oh, sí. Y antes de, queremos señalar, Carlos, como el tema es de la humildad de un niño a la grandeza del rey. ¿Y dónde radica, podríamos decir, dónde radica la humildad de nuestro Señor Jesús? Bueno, radica en su nacimiento, Así Carlos, es. radica en su nacimiento. No existe ninguna cosa creada, ningún evento en la historia que pueda compararse con este portento, Carlos, que sucedió en Belén. El Dios todopoderoso, Carlos, el Dios todopoderoso, creador de todo el universo, aquel que sostiene las galaxias, Carlos, decidió asumir una naturaleza humana semejante a la tuya y a la mía, excepto que no tenía pecado, Así es. alimentado por los pechos de su madre. Esas manos que en un momento esculpieron las grandes montañas, Esa manera. aferrada a las manos de su madre. Ese niño indefenso prácticamente en los brazos de María, En situaciones precarias, en situaciones de peligro, precarias, de peligro. de peligro, porque fue en el parqueo de los, vamos a decir, era el parqueo, Sí. ¿verdad? Sí, el parqueo, porque era a donde Se ponían los los animales. animales, y dicen el pesebre, y la palabra pesebre, ahí es literalmente el significado es comedero, y en ese lugar no había una, vamos a decir, el hedor que posiblemente había en ese lugar no era muy cómodo. Y allí nació ese Jesús. creador del universo y que sostiene todo este mundo, Carlos. Vemos Certificado por los Reyes y Magos. certificado, ¿verdad? Por los Reyes Magos, y tenemos que hacer, Carlos, Una aclaración. una aclaración con relación al término de Reyes Magos. Ahí podemos ver ese, vamos a decir, y vamos a la primera parte que sería su reinado, que es universal. Vemos aquí este niño con situaciones, limitaciones, con balbuceo como cualquier otro niño, pero sin a la vez, oye, siendo Dios y hombre a la misma vez, pero sin dejar, sin querer, sin ser vamos a decir, superhombre por su divinidad, pero tampoco sin dejar de ser Dios por su humanidad, Sí. Carlos. Eso es algo Y que su eso es terrible. humanidad y su grandeza la manifestó en sus actos, en Claro, su forma de vivir. así es. No, porque muchas veces piensan que lo grande de Jesús, su forma de ser Dios, era con los milagros. No. No, Era cuando él era humilde, teniendo todas las posibilidades de no serlo. así Cuando él es. prefería el sufrimiento Así es. porque era un mandato de su padre. Así es es. decir, esa era la grandeza que lo hacía él ser Dios. Ciertamente, claro que sí, Carlos. Y nos vamos ahí cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, un día, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la palabra mago, ahí mire, tenemos que, porque nosotros tenemos una connotación en nuestra mente de la palabra mago, y es que se refiere a personas que se dedican a lo que es El el ocultismo, la ocultismo y la magia. magia. Pero si nosotros vamos a la historia, según datos nosotros recabados en el historiador Heródoto, historiador griego, la primera vez que aparece la palabra mago se refiere a una tribu de Persia que tenía una capacidad que se dedicaba a lo que era la astronomía, a la De toda la ciencia ciencia. y la Sí, la medicina también. Entonces, bueno, andando el tiempo, la palabra de mago luego pasó vamos a señalar a las personas, a los sacerdotes y sabios,
Pero, Y entraron también disciplinas de ocultismo Sí. dentro de todo esto, Obviamente. pero eso no era su esencia No. como nombre. Claro, de hecho lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel era jefe de los magos y de los sabios. Recuerda ahí en Daniel ellos aparecen. Y siempre aparecen los magos como personas de gran influencia y de gran poder. Dicho sea de paso, se decía que una persona que no era entrenada y educada por ellos no podía ser rey, al nivel de influencia que tenían ellos. Y esos son las personas que van a certificar el nacimiento de Eso era como los científicos, el vamos, Dios. sí, los científicos vamos a decir, de hoy en día. Entonces, ¿Por qué debía certificarse el nacimiento de Jesús? porque ellos eran los llamados a certificar, porque ellos eran los que colocaban. De hecho, si no había vamos a decir, pudiéramos tomar el término, la bendición de ellos, la persona no podía ocupar la posición. Es importante, lo que pasa es que decía que había que el nacimiento de Jesús iba a traer el nacimiento de una estrella. Y los únicos que conocían y leían cómo funcionaban las estrellas eran los astrónomos. Pero las condiciones en que nació Jesús ameritaban, porque si un niño nace en un pesebre, ¿cómo que es rey? No sé si me entiendes. Si todo el engranaje fue, está bien, vamos a nacer en unas condiciones que no nace todo rey, que en la historia de este mundo un rey no ha nacido en forma precaria, siendo rey. Entonces, ¿cómo hago para, bueno, ya tengo las personas que conocen de la astronomía, conocen la profecía, ellos van a certificar el nacimiento de Jesús. No solamente para sellarlo. Ciertamente, porque no solamente ellos, también los pastores, pero los pastores fueron cuando estaba en el pesebre. Eso es otra cosa que queremos señalar. Cuando los magos van a de Jesús, Jesús ya no está en el pesebre. Jesús ya prácticamente tiene 2 años y está en una casa. Dice literalmente que está en la casa. O sea que si en el nacimiento que usted hizo, usted tiene los Reyes Magos, sáquelo porque es un anacronismo, porque está fuera de tiempo, porque los magos fueron después. Fueron los pastores, sí, los pastores. Ahí en Lucas 2 podemos ver eso, certificarlo. Entonces, Carlos, vemos aquí que esos magos hacen esa función y van y certifican. Y si seguimos leyendo, dicen, ¿dónde está el rey? Entonces ellos van ¿a dónde van? Del rey. A donde Herodes. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué el rey Herodes se turbó? Herodes no era judío, Carlos. Herodes era idumeo. Herodes va al trono, es un usurpador y toma el trono, vamos a decir, por una coyuntura, vamos a decir, estratégica política de su padre, que era Antípater, quien en el año 63, cuando el Imperio Romano toma a Jerusalén, él se la ingenia para hacer un acuerdo y logra ser procurador. Entonces, al ser procurador, tiene la autoridad y nombra a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Más adelante, el mismo César Augusto expande su poderío y le hace, ¿verdad?, detrás de toda, vamos a decir, Palestina. Pero no fuera, y la cosa se puso un poquito difícil, y entonces, ¿qué hace Herodes? Se casó con una mujer que venía de descendencia real, que fue antes de tomar el trono, antes de ser cautivo el pueblo de Israel, fue la última familia que había estado en el trono, que es llamada Mariana, y ella, para suavizar al pueblo, porque él no era judío, ni tenía ascendencia real para ocupar la posición, y él tuvo con ella 3 hijos. Pero él siempre tuvo una paranoia con relación a lo que era la conspiración. Mira, él mató al tío de Mariana, mató a su abuelo, mató a su hermano. Sí, para y luego la mató a ella. Sí. Y luego, ¿sabes lo que hizo? Que mató a los 3 hijos porque corría sangre real por ellos. O sea, ahora sí, y sí, seguimos hablando. El mismo Herodes era tan cruel que todo lo que él hizo, según la historia, que él dio instrucciones estrictas de que las personas distinguidas de Jerusalén fueran tomadas presas y cuando él muriese le fueran ejecutadas para asegurarse de que el día de su muerte Israel, el pueblo de Jerusalén lloró. O sea, para que tú veas la crueldad
Ahora, con esa información en la cabeza, podemos nosotros saber qué peligro. ¿qué fue lo que él escuchó cuando le dijeron, el rey que ha nacido, el rey de los judíos, ¿qué tú crees que pasó? Y dice que todo el pueblo se turbó. ¿Por qué? Porque sabían que iba a venir situaciones, lo cual pasó, que fue la muerte de todos los niños de menores de 2 años, ¿verdad? Que ahí favoreció a Jesús porque estaba en otra área, ya saliendo sí, él sale y va a Egipto, de ahí entonces que él muere, para que se cumpla la profecía de Egipto te llamé, y ahí entonces luego que muere Herodes, entonces lo llama. O sea, para que tú veas el peligro, pero y como decimos, su reinado universal, porque fíjate que vienen personas de Oriente, de todo un lugar, a adorar al Señor. Así es. Jesús. O sea que... No solo rey de los judíos, sino rey del mundo. Del universo, de todo, porque de ahí, entonces, por eso podemos ver cuando en su ascensión en la gran comisión, que él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y predicad el evangelio, a ser discípulos. O sea, que para que tú veas, certifica ahí lo que es. Pero también hay, como decimos, el reinado de Jesús iba a tener, por mucho iba a ser, vamos a decir, confrontado o rechazado. En este caso podemos ver el caso de Herodes. Así es. Y es importante de que una de la misión y muchos de las cartas de Pablo menciona muy bien cuál era la función de Jesús, que era instaurar su reino acá en el mundo. Claro que sí. Jesús fue a instaurar su reino, su evangelio, para que nosotros entendamos ese nuevo reinado, esa nueva vida de que nos daba una nueva oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Y todo eso se dio, Carlos, y nosotros podemos ver que por muchas personas ha sido este reinado, el reinado de Jesús ha sido resistido, personas que no quieren saber absolutamente nada de lo que tiene que ver con el cristianismo, porque rechazan de manera, así mismo como Herodes rechazó, y no solamente que lo rechazan, también a los que son miembros de, vamos a decir, de este reino, que están dentro del reino de Jesús, como nosotros somos perseguidos en muchas ocasiones por esa mentalidad de personas que no quieren, como diría, no queremos que este reino sobre nosotros. O sea que podemos... Porque el ser humano se resiste. Se resiste. Lo hace de una manera, porque fíjate, lo hace de una manera, vamos a decir, por medio del odio, como Herodes lo hizo, rechazando, persiguiendo, matando, o lo hace de una manera vamos a decir, pasiva o de indiferencia, como fue el caso de los principales, los sacerdotes y escribas, porque Herodes le preguntó, ¿dónde es que ha de nacer el Cristo? Y los sacerdotes le dijeron, no le dijeron, Carlos lo dice ahí, le dice, mira, aquí le dice, le pregunta, ¿y dónde ha de nacer el Cristo? Entonces, porque los magos estaban buscando, y obviamente lo real, lo normal es ir al palacio, y por eso ellos van al palacio. Entonces, cuando le dijo, ¿dónde ha de nacer? Le pregunta a los escribas y a los sacerdotes, aquí lo dice, y ellos le dan la información. Y convocado a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas, en capítulo 5, versículo 2. Unos 700 años antes, Miqueas predijo, él era contemporáneo de Isaías, ellos dos profetizaron para un mismo tiempo. O sea, para que tú veas, Carlos, la indiferencia de ellos. De los conociendo y entendiendo. ¿Tú entiendes? Cómo iba a nacer el Jesús. Y es importante, Arturo, que nosotros, ¿por qué traemos esto a colación? Nosotros estamos en una época muy, muy especial, ¿verdad? Que es una época que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, nacimiento de esa persona que cambió el mundo, esa persona que nos trajo una nueva esperanza a nosotros, la humanidad. Claro. Pero a veces solamente resaltamos los aspectos grandes y poderosos de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Rey, que creó el cielo y la tierra, pero no vemos aquellas cosas que tuvo que Jesús pasar para poder llegar a ser rey. Entonces, ver cómo ese contraste, como una persona sin ninguna posibilidad, porque a veces nosotros entendemos, no, que ¿qué haría una persona, un ser humano común, que hubiese pasado toda esa vida de Jesús? Traumado. Claro que sí.
Que a ti te digan, tú eres rey, pero tú naces en un pesebre. Te persiguen, quieren matarte. Luego no se sabe la relación entre tu mamá y tu papá. Me imagino a los vecinos. No sé, tú me entiendes. Todo un ambiente complicado. Confuso. Que lo que trae patrones, incluso que pudiera decir, patrones de desestabilización. Claro, y para tú, ¿verdad?, obtener la posición de rey, Y entonces tienes que ir a la llamarte cruz. tú. Ir a la cruz, porque cuando entonces él va a la cruz, Morir. muere y resucita, entonces ya ahí, ¿verdad? Cuando ya él se va a ascender al cielo, dije, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pasar todo eso. Y él está ahora mismo sentado a la diestra para de Dios. demostrarnos a nosotros que Él es grande. Exacto, él es rey, y dice aquí Carlos también que su reinado no puede ser destruido, porque ahí tú ves que él le dijo a ¿en qué momento fue que surgió la luz? Aquella luz, nosotros entendemos, pudiéramos inclinarnos, porque aquí para el término estrella en el griego sería un objeto de gran brillantez, cualquier objeto de gran brillantez, entendemos que posiblemente sea la manifestación de la gloria de Dios. Así mismo como se manifestó allá, que iba con una columna de fuego y de nube. Exacto, una manifestación, ¿verdad?, visible de la gloria de Dios, porque así le apareció a los pastores. Y dice que cuando llegó a donde el niño se detuvo, o sea que no posiblemente sea una estrella común como la conocemos, sino que esa manifestación visible. Y no puede ser destruido el reinado de nuestro Señor, porque fíjate que cuando Él le dice, mire, cuando ustedes lo encuentren, háganmelo saber para yo también ir a adorarle, que era otro, Él quería. Fíjase que el Señor se aparece en revelación por sueño y le dice que cojan otro camino y vemos lo que es. Pero hay algo que también queremos señalar, Carlos, y es que, mira, si tú te vas al versículo 13, 14, 20 y 21 del capítulo 2 de Mateo, el enfoque, el centro de la historia del relato era el niño, no María. Y viendo al niño, fíjate, y viendo al niño se postraron, y viendo al niño glorificaron a Dios. O sea que el centro era el niño, no era María. Entendiendo nosotros que la adoración no es a María como nuestros amigos, ¿verdad?, de la iglesia de Roma lo establecen. No, es a Dios. De hecho, cuando los magos van, se arrodillan delante del niño. Si usted se va al versículo 13, 14, 20 y 21 del libro de Mateo, usted lo va a ver así tal cual. Por eso quisimos hacer ese énfasis en ese sentido. Ahora, Carlos, en estos minutos y tanto que nos quedan, ¿cómo reacciona, el amigo que nos escucha al conocer esta historia de que Cristo nació, murió y resucitó? Padeció. Y resucitó para que salvarte a ti de tus pecados y a mí también, solamente que tú tienes que arrepentirte. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál sería la reacción que tú vas a tomar en estos momentos? La de Herodes, ¿verdad? La de los sacerdotes de manera indiferente, y escriba que fue de manera indiferente. No hicieron nada, ellos se quedaron igual, Carlos, no hicieron nada, indiferente. O la de los magos que se postraron y adoraron al Señor. Y fíjate cómo los magos, todo un trasfondo pagano, ¿verdad?, que vienen de Medo-Persia. ¿Sí? Y cómo se postraron, es decir, extranjeros, a reconocer la llegada del rey de los judíos. Y como los judíos ni siquiera le hicieron caso. Así es. Mira cómo... Y no solamente de los judíos, sino de todo. De todo. Sí, dándole, postrando otra raza, incluso sellando de que iba a ser rey de todos. Claro que sí. Y los regalos que llevan, oro, que era adecuado para lo que era el rey, lo que era la mirra, el incienso, que era que se usaba comúnmente para la adoración a Dios, y la mirra, que tenía varios usos, como era mezclado con vino, era como actuaba como un sedante, anestésico, y también era usado como también para embalsamar los muertos. O sea que fíjate ese significado de esos regalos. Y por eso que vienen, la tradición lo usa y dice que eran tres magos y que uno se llamaba Melchor, otro Gaspar y otro Baltasar. Pero la Biblia no dice eso. Le van dando su argumentación. Y también la Biblia tampoco establece que ellos estuvieron
en el pesebre los magos, sino era en una casa que Así estaba es. María cuando fue a visitar a... O sea, amigo que nos escucha, ¿cómo va a ser tu reacción cuando al conocer esta historia, al conocer este acontecimiento? ¿Vas a actuar de una manera indiferente como los sacerdotes y escribas? No vas a ¿O, aprovechar la oportunidad o vas a actuar como Herodes, de manera odiosa, no queriendo ser sanguinaria. sanguinaria, que no quieres ni siquiera saber de que le hablen de la palabra del Señor? ¿O vas a actuar como los magos que se postraron ante? Yo creo que la mejor recomendación es que tú actúes como los magos, y es que vengan en arrepentimiento y Así fe es. y adoración a Dios. Reconociendo que Dios es nuestro Rey. Así es, así es. Y bueno, Carlos, ya no tenemos tiempo. ¿Qué te parece? Lo vamos a dejar hasta acá para su amigo hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros, una vez más con usted. Dios bendiga, Dios le guarde.